Hola, vamos a iniciar con la clase. Bueno, ay, vamos a iniciar con las bacterias causantes de infecciones del tracto urinario. Sé que se ven muchas, pero en realidad, o sea, cada una es muy cortita. Son todas estas, pero no va a ser como en gastro. En gastro sí, o bueno, eran relativamente poquitas, pero con mucha información. Estas no. Estas son muchas, pero con poquita información y cada una tiene una característica que al verla decimos, a fuerzas tiene que ser Escherichia coli o Proteus, así. Entonces vamos a iniciar con coli. Tenemos, como siempre, generalidades. Tenemos qué es gram negativo, qué es un bacilo, es lactosa positivo, indol positivo. Y tenemos factores de virulencia, como siempre. Entonces, tenemos primero que tiene una pilosidad de tipo 1. Esta le va a ayudar a adherirse a las células periuretrales y vesicales. Pues, ¿por qué? Pues eso es urinario, entonces queremos que se una a los uréteres y a la vejiga. Y también se va a unir al epitelio de transición de la vejiga. Entonces, su función es que se adhiere. ¿A qué? Pues a las células periuretrales, vesicales y al epitelio de transición de la vejiga. Tenemos la pilosidad tipo P, ¿vale? Esta se va a unir al receptor, esto significa receptor, al receptor llamado GAL-GAL, que va a estar ubicado, esto como siempre significa ubicación, que va a estar ubicado en la pelvis renal. Espero y se acuerden de anato y riñón, obviamente. No sé si recuerdan, tenemos aquí el riñón y lo primerito se llamaba pelvis, ya después venían los uréteres. Bueno, aquí es donde se une. Bueno, la pilosidad tipo P es importante porque, como vimos, estaba muy cerca del riñón, entonces nos puede generar, bueno, puede ayudar a que genere pielonefritis. Pielonefritis, eso significa que ya la infección está en los riñones, ya no está abajo, ya está arriba. También tenemos a la hemolicina alfa, que ¿qué va a hacer? Pues formar poros. También tenemos, bueno, primero, con frecuencia se encuentra presente en la vejiga de las mujeres. ¿Cuándo? Pues inmediatamente después del coito, ¿vale? En la mayoría de los casos se elimina gracias a la micción o se puede quedar y originar una infección. Ahora, las situaciones que violan la integridad, como lo son los catéteres, importante, bueno, también la obstrucción del flujo de la orina, hipertrofia prostática, es decir, que crece y esto genera obstrucción del flujo de la orina en los hombres, proporciona más tiempo a la bacteria para que se pueda fijar, multiplicarse y causar lesión. Entonces, en resumen, se multiplica,
primero va a ser cistitis, porque primero va a estar en la vejiga, porque es lo primero que después de la uretra hay, y después va a subir a los uréteres y al final llega a los riñones generando pielonefritis. Entonces, van a ver que en las infecciones urinarias va a ser que, pues va a ser por algo que afecte la integridad o lo normal de nuestro cuerpo. ¿Qué puede ser? Un catéter, una sonda Foley. Eso ya lo van a ver en cirugía. Pero al colocar una sonda Foley tenemos que tener mucho cuidado, mucho, 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 porque le podemos causar una infección al, pues al paciente. Por ejemplo, a mí, en la clínica llegué a ver cómo un doctor colocaba una sonda Foley y lo hacía mal. No tenía cuidado de poder, es que van a ver que en la sonda, porque aquí hay una imagen. Mm, Acá está. Esto es lo que primero entra, esto. Y esto lo tenemos que cuidar un buen, porque es lo que va a entrar. Y si por alguna razón esto tocó algo, la mesa de mayo, la camilla, nuestra pijama, ya se contaminó. Y hay muchos que no tienen cuidado y entonces cuando pasa esto que tocó y se la colocan al paciente, seguramente va a tener una infección. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Mm, pero a ver, tenemos cistitis simple, tenemos pielonefritis, pero vamos a explicarla. Entonces tenemos primero cistitis simple. Es una afección vesical, pero se va a caracterizar principalmente, pues, la cistitis, ¿vale? Afección vesical, cistitis. Y esto nos va a generar polaquiuria. ¿Qué quiere decir? Que le va a aumentar las frecuencias de ir al baño. Eso es polaquiuria, aumentar frecuencias de ir al baño, pero va a estar acompañada de disuria, acompañada de disuria. Ush, disuria. La disuria es, como dice dolor o ardor al orinar. Tenemos también pielonefritis, que es afectación de la totalidad del aparato urinario, porque ya está hasta arriba en los riñones, y va a incluir la pelvis renal y como tal el riñón. Entonces afectamos a la pelvis renal y riñón, y como pues es lo que está hasta arriba, pues ya todo lo demás igual tiene bacterias. ¿Y qué va a tener? Fiebre, malestar general, malestar. Y vamos a tener dolor en el flanco, además de poliaquiuria, como ya les había explicado. Mm, por eso lo de los catéteres es muy importante y lo de la hipertrofia prostática también. Epidemiología. Causa el 90% de los casos de cistitis, ¿vale? Esto es como más epidemiológico, pero no lo van a ocupar. Tenemos 2.500 casos de pielonefritis, es más frecuente en mujeres. El reservorio para estas infecciones es la flora intestinal del propio paciente, la cual contamina la región perineal y uretral. Ahora, bueno, vamos a ver la imagen. Entonces aquí tenemos cuando es cistitis, tenemos pielonefritis y en el catéter, pues digo, en el uréter también se puede llegar a tener bacterias, pero entonces eso ya es una infección de vías altas. En la vejiga son bajas.
Y tenemos, entonces, que ¿cuál es la enfermedad? Pues es infección del tracto urinario, se origina en el colon y contamina la uretra, generando uretritis. Asciende hasta la vejiga, generando cistitis. O sea, aquí en la uretra, uretritis, en la vejiga, cistitis. Y puede llegar hasta riñón, generando pielonefritis. Pues el diagnóstico va a ser mediante el urocultivo. El tratamiento va a ser trimestoprim con sulfamethoxazol o penicilina. Y vamos a algo de prevención es evitar el uso de catéteres, si no es necesario. Y ya. Ahora vamos con Klebsiella. Generalidades. Pues es un gram negativo, bacilo, inmóvil, tiene una cápsula de polisacáridos y bueno, va a tener glucosa, lactosa y ureasa positivo. Esta imagen, aquí están, mira. Y una, y hay otra. Es eso. Tenemos los factores de virulencia, que tenemos cápsula, que va a interferir con el complemento, que recordamos que tenía 5 funciones, una de esas es para poder fagocitar. Entonces la cápsula va a interferir con el complemento. Y la cápsula es muy mucoide y tiene variación antigénica de superficie capsular de K y flagelo H, pero no se los preguntan. Solo que tiene cápsula. Enfermedades, pues puede generar abscesos renales o prostáticos. Ya. Esta Klebsiella neumónica, si nos preguntan, lo que les pueden preguntar, que es gram negativo, bacilo. Epidemiología. Pues va a ser más frecuente en pacientes hospitalizados y se ubica en el suelo, agua e intestino grueso. ¿Y por qué se da? Por el uso de sondas y tener litos en el tracto urinario. Esta es muy cortita. Diagnóstico. Se obtienen muestras de orina y se va a cultivar en agar MacConkey y son todas estas. Son como mucoides por su cápsula, son color rosita y así es como se va a ver. Y el tratamiento, cefalosporina o fluoroquinolonas. Bien, eso fue Klebsiella pneumoniae. Tenemos el Proteus mirabilis. Este igual va a ser un bacilo, gram negativo, ureasa positivo, lactosa positivo, oxidasa positivo y es móvil. Y tenemos a sus factores de virulencia. Entonces, importante, fuera del tubo digestivo van a producir infecciones de vías urinarias. Va a tener fimbrias y flagelos, por eso es móvil. Y para poderse adherir. Y tenemos algo llamado, no se los preguntan, pero seguramente puede que sus doctores sí, MRP. Esta va a iniciar la adhesión va a generar un biofilm. Ahí está, espérenme. Es como una capita de protección para poder también adherirse. Sirve para adherir a los dispositivos médicos. ¿Qué dispositivo médico? Pues la sonda. Por lo tanto, va a generar una obstrucción del flujo de la orina. Y entonces, como no deja salir la orina y va a pasar mucho tiempo
A ver. Tenemos aquí nuestra vejiga. Tenemos nuestros uréteres, nuestra pelvis renal, nuestro riñón. Ya. Entonces, aquí nosotros tenemos la sonda. Y entonces, nuestra bacteria está aquí y genera un biofilm. Es como como, como como una protección para la bacteria y para que se pueda unir tanto a la sonda y protegerse. Entonces, está, genera obstrucción de la orina. Si nos damos cuenta, ya obstruyó todo esto. Entonces, cuando ya tenemos orina, no va a poder bajar. Entonces, estar mucho tiempo aquí, entonces las bacterias lo que van a empezar a hacer es empezar a subir. Y entonces van a llegar al riñón, igual acá. Empiezan a subir y llegan al riñón. Y como ya llegaron al riñón, van a generar pielonefritis. Pielonefritis. También, pues tenemos la ureasa, porque fue positivo. Esta le va a ayudar a formar cristales. Esta es la pista, formar cristales. Esto lo que va a hacer es que va a poder aumentar el pH y obviamente es tóxico para el urotelio. Y esto es una pista que les pueden llegar a decir que forma cristales o que genera un biofilm. Y, a ver. Entonces, la infección por Proteus mirabilis va a generar altas concentraciones de ureasa. Entonces, va a generar, ¿por qué no pinta? Va a generar mucha ureasa. Y entonces esta se va a dividir en CO2 y amonio. Y entonces, esto va a aumentar el pH. Y esto va a generar que sea alcalino. Y obviamente esto es tóxico para urotelio. Y entonces, lo de los cristales, lo que va a pasar es que se va a precipitar el magnesio y calcio para formar cristales, esto es pregunta de examen, cristales de estrubista. Y es pregunta de examen. Y pues obviamente va a poder dar lugar a que se generen cálculos renales. Ahora vamos con la epidemiología. Es un microorganismo ubicuo, o sea, está en todos lados, que se encuentra en el suelo, agua, vegetación y flora intestinal. Enfermedades, bacteremia, infección urinaria. ¿Por qué? Pues por la alcalinidad de la orina y va a generar estrubita. Es estrubita. Está mal. Le puse una S más.
Estruvita. Va a generar estruvita. Una complicación, pues, litiasis urinaria. Su diagnóstico, pues, va a ser crecimiento en colonias de enjambre, orina alcalina, lo podemos cultivar en agar sangre, agar maconqui. En agar maconqui van a salir colonias, este, incoloras, pues no fermentan lactosa. En agar, o escina azul de metileno también se puede. Y miren, así se ven en los agares. Está. Agar maconqui dijimos que iba a ser incoloro. Ahora, vamos a empezar con Enterobacter citrobacter cosseri, o sea, Enterobacter una y Citrobacter es otra, pero comparten características. Entonces en Enterobacter es un bacilo gram negativo, es móvil por tener flagelos pericítricos, anaerobio facultativo, es lactosa positivo importante, se ven de color rosa púrpura en medios que tienen lactosa, o sea, en maconqui, y son colonias mucoides. Factores de violencia, pues va a tener flagelo y algunas son resistentes a antibióticos. Su epidemiología, pues tenemos un factor de riesgo importante que es el catéter. Es un organismo ubicuo, o sea, está en todos lados, agua, suelo, plantas, son comensales de microbiota humana. Enfermedades, pues es una infección nosocomial en neonatos principalmente y en pacientes inmunocomprometidos. Y pues obviamente infección urinaria. Diagnóstico, pues van a crecer en medios no selectivos como agar sangre y en selectivos como maconqui. Y su tratamiento es cefalosporina o carbapenémicos. Son muy cortitas y que les pueden llegar a preguntar eso igual, bacilo gram negativo. Ahora, Citrobacter cosseri, pues es un bacilo gram negativo, es móvil, es glucosa y citrato positivo, rojo de metileno positivo y lactosa positivo. Igual factores de virulencia, pues tiene flagelos pericítricos y cápsula. Epidemiología, principalmente su factor de riesgo es por colocación de catéter, igual es ubicua, agua, suelo, plantas, y su comensales de la microbiota humana. Aquí. ¿Qué puede generar? Pues puede generar meningitis o abscesos cerebrales en neonatos. Puede generar diarrea, infección de vías urinarias, obviamente. Crecen en medios selectivos como agar sangre no selectivos como agar sangre y selectivos como maconqui. Y así se ven. Estas dos casi no se las llegan a preguntar. Está así, Pseudomonas aeruginosa. Por características muy peculiares de esta. Son bacilos, gram negativo, aerobio, tiene un flagelo polar, fimbrias, también tiene un pili. Esto, tiene aroma frutal o de tortilla, importante, si lo llegan. Bacteria que es gram negativo, bacilo, y que refiere el químico como aroma frutal o aroma de tortillas. Pseudomonas aeruginosa. Ay. Es glucosa negativo. Digo, sí. Y aquí está. Es todas estas, ¿vale? Aquí está, espérenme tantito.
Listo. Tenemos los factores de virulencia. Para colonizar, pues le van a ayudar las fimbrias. Espérame, no me acuerdo si lo abrí. Sí. Las fimbrias, vamos a tener una capa de mucosa que ayuda al anclaje. Es como el biofilm en Proteus, una capa de mucosa, pero no es como tal. Pero imagínenselo así. Entonces, en esta tenemos una endotoxina de pared, que es de lipopolisacáridos y causa necrosis. Tenemos las hemolicinas, que van a destruir los eritrocitos, la exotoxina A, que produce necrosis tisular, la exotoxina S, que inhibe síntesis de proteína y provoca muerte celular mediante destrucción de la membrana. Tenemos otra enterotoxina que explica la diarrea y durante la multiplicación bacteriana se produce la glucoproteína como slime, se escribe así, la cual su función es adherencia. Tenemos la lectina PAI, que va a inhibir el crecimiento celular, epitelial, respiratorio, ahorita van a ver por qué. Fosfolipasa C, hay dos tipos, hemolítica y no hemolítica, y degradan a la fosfolcolina. Producen pigmentos difusibles, que es la piocinina, pioverdina, piorubina, y esto es importante porque sí se los preguntan. La piosina se va a ver de color azul. La pioverdina, verde amarillo. Y la piorubina se va a ver marrón, pero esto sí se los llegan a preguntar, por eso está en amarillo, pero también es pregunta de examen. Porque les llegan así, el año pasado fue como, ¿cómo se ve la pioverdina? Azul. La piocinina se ve azul, la pioverdina verde amarillo y la piorubina marrón. O también les llegan a preguntar, ¿qué bacteria genera pigmentos difusibles? Ya, aeruginosa. ¿Qué bacteria genera piocinina? Aeruginosa. Y así. Y tenemos epidemiología, que son infecciones hospitalarias comunes en inmunocomprometidos, los que sufren quemaduras los que sufren quemaduras, los que tienen alteraciones metabólicas como diabetes o pacientes con un catéter, obviamente. Se puede instalar en cualquier órgano o tejido, coloniza vía urinaria y después se puede diseminar por torrente sanguíneo y producir septicemias, generando una bacteremia, generando después una septicemia. Está ubicado en agua o suelo y se puede transmitir de persona a persona. Y entonces ya, enfermedades. Tenemos el ectima gangrenoso. Lo que va a pasar es de que se van a generar unas pápulas cutáneas que después se van a pasar a una úlcera, pero va a ser necrótica y por lo tanto va a ser de color negro. Úlcera negra. ¿Por qué? Porque hay necrosis. Y ahí está. ¿Vale? Primero fue una pápula que se convirtió en úlcera, pero con necrosis.
También puede generar una infección pulmonar. Esta va a variar de su gravedad. ¿Por qué? Porque puede ser primero asintomática o ya puede generar una inflamación benigna. ¿Benigna? ¿De quién? De los bronquios, generando traqueobronquitis. Traqueobronquitis. Y esto puede generar hasta una bronconeumonía, pero también va a ser necrosante y esto va a ser grave. Entonces puede llegar hasta una bronconeumonía. Necrosante grave. También va a generar una infección de piel y de tejidos, pero los blandos. Entonces, ¿cómo le va a hacer? Pues va a poder colonizar o va a aprovechar cuando haya una quemadura y la va a colonizar. Y entonces va a generar un daño vascular localizado, generando necrosis y ya finalmente va a generar una bacteremia. Entonces puede ya después necro ay no, necrosis y después bacteremia. Y aquí está, una infección por Pseudomonas a partir de una quemadura. Así se ve. Entonces, primero colonizó, después hizo un daño vascular, va a generar necrosis y ya finalmente va a generar una bacteremia. Tenemos que puede generar foliculitis. Esto pasa porque nos sumergimos en agua que estaba contaminada. Contaminada. Y se ve así. Esta es la foliculitis. Es foliculitis porque van a infectar en los folículos, en donde crece el vello, pero pasó por sumergirnos en agua contaminada por esta bacteria. También puede generar osteocondritis, que va a ser una inflamación del hueso y cartílago. Obviamente va a ser infección del aparato urinario, pero esto va a ser en pacientes que tengan sondas de larga duración. Ujú. También puede generar una infección de oído. Su factor de riesgo va a ser por natación. Una infección ocular también puede generar, pero esto va a ser por algún traumatismo ocular. Y, o sea, te pegas y después tienes que estar expuesto, pues, a la bacteria para tener, una infección por, aeruginosa. Pero esto también es pregunta de examen. También una infección ocular se puede dar por el uso
de lentes de contacto, por no tener una buena higiene, o porque se les cayó al suelo y y se lo ¿qué onda? Y se los colocaron, pero no sé qué pasó. Mm, ay, creo que ya. Espérame tantito. Uso de lentes de contacto. Su diagnóstico. La observación de bacilos gram negativos, delgados, dispuestos, sueltos o formando parejas. El cultivo es fácil de recuperar esta bacteria en medios de aislamiento como agar sangre o McConkey. Y aquí está otra vez, aroma dulce o a uva o a tortilla. Y así se ve. Por eso, pregunta de examen, por eso están estos simbolitos. Tratamiento, pues puede ser penicilina más aminoglucósidos. Pero recuerden que el tratamiento no se los preguntan a menos de que sea muy importante, como ya en una ocasión se los mencioné. Ahora, mm, ya casi terminamos. Tenemos Staphylococcus saprophyticus. Es un estafilococcus. Entonces, son cocos en racimos de uvas, es gram negativo, es gamma hemolítico, catalasa positivo, coagulasa negativo y es resistente a la novobiosina. ¿Por qué? Porque pues es un estafilococcus. Factores de virulencia, pues tiene adhesinas, biofilm para poder establecerse en los dispositivos médicos como la sonda, la ureasa y la cápsula. Su epidemiología, pues una segunda causa de infección de vías urinarias en mujeres con vida sexual activa. Es parte de la microbiota de las vías urinarias bajas. Es muy cortita. Enfermedades. Pues va a generar disuria, dolor o ardor urinar, piuria, pus. La piuria es pus en la orina. Entonces es piuria en mujeres jóvenes sexualmente activas. Infecciones, es una infección oportunista de los catéteres, de los diálisis y de las prótesis. Importantísimo, esto se los pregunto, de las prótesis. Entonces, dicen, bacteria, paciente refiere que se le colocó una prótesis hace, no sé, 3 meses. Muestra dolor, signos de inflamación, aumento de color, dolor, ardor, aumento de temperatura. ¿Qué es? Pues es Staphylococcus saprophyticus. Su diagnóstico, pues, resistente a la novobiosina, también pueden ser, y se cultivó, em, y es resistente a la novobiosina. Pues ya, por lo menos al decir novobiosina ya saben que es un Staphylococcus. Y ahí está. Tratamiento, trimethoprim con sulfametoxazol. Ya, es muy cortita, hay unas que son muy cortitas. El año pasado preguntaron más pseudomonas aeruginosa, pero ya recuerden, lo que está en amarillo es lo que les puede ayudar a identificarla. Esta también es muy cortita. Tenemos a Staphylococcus epidermis, epidermis.
Entonces, es un estafilococos, entonces son cocos en racimos, es gram positivo, es catalasa positivo, coagulasa negativo, sensible a novobiosina, porque es un estafilococcus, no fermenta manitol, y aquí está. En racimo de uvas y es de color morado. Factores de virulencia, pues va a tener un polisacárido extracelular que va a generar una capa de limo que se adhiere a los catéteres. Es como el biofilm, pero tiene diferente nombre, entonces apréndense quién genera un biofilm, quién genera una capa de mucosa y quién genera un limo. O en el departamental los pueden, como juntar en un mismo término, como una capa de mucosa, de mucoide más bien, y ya les deben de dar otros datos para poder identificar a la bacteria. Epidemiología, pues causa de infección urinaria adquirida en el hospital, parte de la microbiota de la piel, por eso es epidermis, se transmite a través de colocación de, de cirugías valvulares, de prótesis auriculares, catéter y sonda Foley. Y esta es una sonda Foley. Su diagnóstico, pues, va a ser resistente a la novobiosina y su tratamiento va a ser trimmetoprim con sulfametoxazol o nitrofurantoína. La nitrofurantoína es para infecciones urinarias. Y ahora tenemos Enterococcus fecalis y Enterococcus faecium. Pero como las dos son enterococos, pues comparten características. Enterococcus fecalis y faecium sí lo vamos a tomar como si fuera una. Entonces, generalidades. Es gram positivo, aquí está. Es coco en cadena, pero son cadenas cortitas. Catalasa negativo, aerobio o también puede ser anaerobio. Sus factores de virulencia, pues tiene una pared celular con antígeno específico de grupo. Sustancia de agregación, que es una proteína de aspecto velloso de la membrana citoplasmática, que facilita la unión a células epiteliales. Tenemos a la proteína enterocócica, está ubicado en fecalis, importante. Entonces, la proteína enterocócica está en fecalis y va a ser una resina de unión al colágeno. También tenemos la citolicina, que favorece la colonización y produce daño tisular. Ah, esperen. Ah, no. Sí, esperen. Mm, y vamos bien. Epidemiología. Es paciente con mayor riesgo son los que permanecen hospitalizados durante periodos de tiempo prolongados. Importante. Fecalis se encuentra en el intestino grueso y aparato genitourinario y faceum semejante a fecalis. Por eso no, o sea, como tal lo toman como si fuera una, pero sí necesitan aprenderse este, los dos nombres, porque son dos bacterias diferentes, pero como comparten, son como de la misma familia, pues comparten características. Enfermedades. Entonces, es una infección del aparato urinario, pero va a generar disuria, polaquiuria, poliuria, y pues es más frecuente en pacientes hospitalizados. Pues al tener una sonda urinaria permanente. Y aquí su tratamiento pues va a ser con cefalosporinas, pero también generan peritonitis, que es una inflamación. ¿Cómo lo vamos a identificar?
por una inflamación y dolor a la palpación del intestino. Dolor a la palpación del intestino. Tras un, traumatismo o una intervención quirúrgica. Traumatismo. Permíteme tantito. Listo. Puede ser por traumatismos o intervención quirúrgica. Cirugía. Y se va a iniciar de una forma aguda, generando fiebre, puede generar fiebre. Y entonces puede generar bacteremia. Esto va a estar asociado con una infección localizada o con una endocarditis. Asociada a una infección localizada o con endocarditis. Y entonces, endocarditis. Va a ser una infección del endotelio y de las válvulas cardíacas asociada a una bacteremia persistente. O sea, estas 2 se relacionan. Entonces, ¿qué va a ser? Pues va a ser una infección del endotelio. ¿De quién? Pues del corazón y de las válvulas. Por eso puede ser, también quirúrgico porque, también se puede hacer, cirugía de válvulas. Y si por mala suerte por ahí andaba Enterococcus fecalis o Enterococcus faeceum, pues ya. Y es que en los hospitales, un hospital no es el lugar más limpio del mundo. Hay muchas bacterias, muchos virus, porque tienen, como ya unas ciertas bacterias en los hospitales, y es responsabilidad del hospital o de la clínica estar haciendo estudios de qué bacterias en sí tienen, por si en algún momento llega un paciente, que estuvo ahí después de una cirugía dentro de un mes se enferma, decimos: "Ah, pues fue una infección nosocomial". Su diagnóstico, pues va a ser por agar sangre y agar chocolate. Ahí está, agar sangre y este es agar chocolate. Medio se parece al sangre, pero no. Sí hay diferencia de tono. Y, pues va a ser resistente a la octoquina y a la bilis. Y su tratamiento va a ser ampicilina y vancomicina. Y eso fue urinario, es muy poquito, pero de los que les pueden llegar más a preguntar, pues puede ser proteus mirabilis por los cristales de struvita, puede ser Escherichia coli, porque, pues, es más común. Escherichia coli es la infección urinaria más común en mujeres. Esa es la primera. Y, estaba la segunda. Mm, también
Pseudomonas aeruginosa, que es un aroma frutal o a tortilla. Lo que genera y esto. ¿Cuáles son las causas de un paciente inmunocomprometido por adquirir pseudomonas? Pues va a ser tratamiento previo a antibióticos y uso de respiradores que pueden introducir el microorganismo en la vía respiratoria. Por eso también genera infecciones pulmonares. De Saprophyticus, lo de las prótesis. De epidermis, pues, no creo. De fecalis y de faceum, tampoco creo. Y ya. La siguiente clase va a ser de bacterias causantes de infecciones de transmisión sexual. Igual son poquitas. Igual, unas tienen características muy similares y incluso en algunas no hay mucha información en cuestión de sus factores de virulencia. Por eso los signos de interrogación, estas se las preguntan. Esto también. Y esta también, porque como tal esta, Gardnerella vaginalis, no es considerada como una infección de transmisión sexual, sino como que hubo una disbiosis de la microbiota vaginal. Y ya. Y en sí ya casi terminamos el curso. Entonces no se atrasen. Vean las clases porque ya su departamental ya está cerca. Es el 15 de octubre. Terminando, es infecciones de transmisión sexual. Faltan otros tres tipos de bacterias y ya terminamos.